Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento del Espíritu. Una enseñanza totalmente diferente, algo que nunca antes se había hablado sobre la faz de la tierra. En esta oportunidad vamos a tener un tema, como todos, muy pero muy especial. ¿Por qué? Porque esta palabra, este evangelio, esta predicación va a traer cambios a su mente. Después de oír esto, usted ya no va a pensar de la misma manera, como cada enseñanza. ¿Por qué? Porque la predicación del Espíritu es algo que nosotros vamos conociendo y tiene una especie de espiral. Y va dando vueltas y vueltas y vueltas que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, la mente va cambiando. Y de hecho, como se los he dicho en algunas oportunidades, no es para todos. Es para los que tienen el don de poder entender, el don del entendimiento. En esta oportunidad tenemos una enseñanza que tiene por título el gran juicio. El gran juicio es algo que nunca antes se había conocido, porque la gente tiene diferentes formas de ver los juicios o diferentes formas de entender los juicios. En la enseñanza de la ley, el juicio era de una forma. En la gracia, el juicio era de otra forma. Y en la predicación del Espíritu o la enseñanza del Padre, el juicio es totalmente diferente. Ahora nosotros vamos a ver lo que es el gran juicio. De hecho, el gran juicio es cuando Dios el Padre comienza a educar a sus hijos. Las últimas enseñanzas, Dios en todos, la reunión de los dioses y el gran juicio llevan el mismo corte, llevan el mismo orden. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un conocimiento, en base a ese conocimiento y entendimiento es que viene el juicio a la vida de la persona. Cuando se conocía la ley de Moisés, la gente vivía por la ley de Moisés. Y eso emitía un juicio. De hecho, era una persona juzgada, condenada inmediatamente. Podemos ver los casos en la historia de personas que no guardaban el día de reposo y salían a cortar leña, y ya sea que se les olvidara o cualquier cosa, pero sucedía que si los encontraban trabajando en día de reposo, los mataban. Jesús de Nazaret tenía problemas con los fariseos, los saduceos, o sea, los religiosos de ese tiempo, porque él sanaba en día de reposo. Ellos eso era lo que le reprochaban o le alegaban, que por qué sanaba en día de reposo, por qué no guardaba el día de reposo. Entonces, porque la ley tenía su forma de juzgar a la gente. En la gracia, la forma de juzgar a la gente era diferente. ¿Por qué? Porque eso era en base a la conciencia. Entonces, como la enseñanza le hacía ver que estaba separado de Dios por las cosas que hacía y cómo entendía esa doctrina. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, los católicos tenían o tienen todavía hoy en día los sacerdotes, para que la gente cuando falla llegue con el sacerdote, se siente culpable y el sacerdote le dice que rece Aves Marías, Padres Nuestros y bueno, todo lo que ellos tienen, para que la gente se justifique por medio de eso y su conciencia quede tranquila. Ese era el trabajo del sacerdote, pero porque la gente no se juzgaba de una forma correcta. De hecho, en el gran juicio, Dios
comienza a juzgar a sus hijos, pero sin condenarlos. ¿Por qué? Porque es un juicio donde los hijos de Dios se muestran limpios, sin pecado, inocentes, libres de toda culpa. Entonces lo que tienen es una formación, una educación, una enseñanza. Y vamos a comenzar entonces la predicación para esta oportunidad. El hombre es juzgado por lo que tiene como doctrina, por lo que tiene en su mente. Vamos a ir al libro histórico de Juan, en el capítulo 1 y verso 17. Y dice así, solo es un versículo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiere decir que la ley fue dada por Moisés y era una forma de juzgar al pueblo, de juzgar a los escogidos de Dios. Cuando viene la gracia, dice que vino por medio de Jesucristo. Cierto, Pablo la predicó, pero era Jesucristo el que tenía la enseñanza del Espíritu para que la gente se fuera viendo de una forma diferente a la ley. Por eso esa predicación era para los gentiles y la ley fue dada para los judíos, la gracia para los gentiles, porque era otra forma de juzgar a la gente. Por eso es necesario que termine la predicación de salvación, que termine la enseñanza de Jesucristo. Por eso dice allá en primera carta a los Corintios 15, 19. Recuerdan este verso que es bien importante. Cuando uno se da cuenta que dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque la gracia fue dada por Cristo y en la gracia el hombre se sentía culpable en su conciencia. En cambio, cuando viene la predicación del Padre, o sea, porque termina la enseñanza de Cristo, entonces la enseñanza le viene a dar una forma de vida distinta. Y comienza usted a ver las cosas desde otro punto de vista. No se juzga a uno mismo de la forma que se juzgaba en la gracia, mucho menos va a juzgar a los demás. ¿Por qué? Por eso dice allá en los Salmos, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? O sea, hay que dejar la gracia. La gracia tiene que terminar. José Luis de Jesús lo decía. La gracia tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. La gracia terminó para dar principio al gran juicio de Dios y cómo Dios ve las cosas. Acabamos de ver entonces un versículo donde dice que la ley fue dada por Moisés y la gracia fue dada por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad por Jesucristo fueron dadas. Entonces, pero tenían que terminar esas dos formas de juzgar a los elegidos de Dios. Y ahora viene una tercera. Vamos a ir entonces rápidamente al Salmo 82, 1. Y el Salmo 82, 1 dice así: Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en la reunión de los dioses? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en medio de los dioses? Juzgando. O sea, pero es una predicación que está siendo enseñada para que la gente se juzgue a sí misma, por lo que conoce, por lo que sabe, por lo que entiende. Entonces llegó el tiempo que los hijos de Dios sean educados por el Padre. Leímos hace 8 días que dice que nadie dirá a su hermano conoce al Señor, porque todos me conocerán. Las enseñanzas de Dios el Padre son distintas, son diferentes
a lo que se conoció en la ley, a lo que se conoció en la gracia, a lo que se conoció aún en la transformación. Porque hay alguien que todavía está predicando la transformación. No, ese es un proceso, terminó también, de la misma manera que termina la gracia. Entonces, porque la transformación es parte de la enseñanza de Cristo. Dice, Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir. Cuando vuelve a vivir, entonces, es cuando el Padre comienza la educación para sus hijos. Y estas son las enseñanzas doctrinales que se están dando a través del Espíritu, a través del conocimiento de Dios el Padre. Entonces, Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. ¿Por qué? Porque lo que es una enseñanza es para que el creyente se juzgue a sí mismo y se va a ver de una forma totalmente diferente, no como lo ve la religión. Por eso es de que se da el cumplimiento de lo que Jesús decía. ¿Qué era lo que Jesús decía? Para que ustedes y yo seamos uno como yo y mi Padre somos uno. Jesús de Nazaret era uno con su Padre por el conocimiento que estaba en su cabeza, en su mente. Por eso dice bien claro que Él es el primogénito, Hijo de Dios. ¿Qué es primogénito? Primero en su género. ¿Qué es unigénito? Único en su género. Él era el único en su género por ese momento. Ahora Él ya no es el primogénito ni el unigénito. Por eso dice allá en Romanos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que iban a venir más hermanos, que somos nosotros, que es el pueblo de Dios. Por eso vuelvo a repetir, no es importante que aquí vengan multitudes, no. Aquí comienzan con pocas personas que son las primicias, los primeros frutos de un proceso de enseñanza a través de toda la historia. Entonces es importante esto, que nosotros entendamos lo que estamos escuchando, lo que Dios nos ha dado, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Vamos a ir entonces rápidamente a Hebreos, en el capítulo 4, versos del 11 al 13. Hebreos 4, del 11 al 13 dice así: Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿De qué trata la desobediencia? De no entrar en el reposo. El no entrar en el reposo significa dejar de oír la doctrina que le hace reposar de las obras, que le hace reposar de la mala conciencia, que le hace reposar de un esfuerzo por querer alcanzar una salvación. No, la salvación es por misericordia. ¿Y de qué va a ser salvado? De la ignorancia religiosa, de tener una mente contaminada con tanto crecimiento religioso que ha recibido. Entonces usted es salvado de la ignorancia y entra a la sabiduría de Dios, al conocimiento de Dios, a la mente de Cristo. Es bien importante esto. Entonces repito el verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Verso 12. Y aquí es donde está el misterio revelado. Porque la palabra de Dios, no dice la palabra de Cristo, ni la palabra de la ley. No, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos vamos a detener ahí en el 12. Es hasta el 13, pero nos vamos a detener un momentito. Pablo dice en Romanos capítulo 2, verso 16,
en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Quiere decir que la palabra de Dios emite un juicio. Y el juicio es el dictamen de un juez. Cuando un juez da su veredicto, entonces señala al acusado culpable del delito que se le acuse o lo declara inocente. En este caso, el juicio de Dios es por medio de una doctrina donde nos declara totalmente inocentes. ¿Por qué? Porque nosotros caímos en manos de gente que traía una doctrina arrastrando por tradiciones, por herencias. Pero llegó el día, llegó el momento. Usted ya no va a seguir viviendo igual. Usted tiene una limpia conciencia. ¿Por qué? Porque usted no es culpado de nada. A usted Dios, por su misericordia, lo trae a este lugar, le limpia la mente y comienza usted una vida diferente. Es bien fácil de verlo, bien fácil de entenderlo. Entonces estamos viendo lo que hace la palabra de Dios. Vamos a repetir el 12. Porque la palabra de Dios no es cualquier palabra. La palabra del Dios vivo. ¿Por qué? Porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es el alma? El alma es la consecuencia de los actos del hombre. Y espíritu es un conocimiento. Entonces, cuando viene la palabra del Dios vivo, separa lo que son sus actitudes, lo que es su comportamiento, ya sea por cultura, por idiosincrasia, por lo que sea, lo separa y Dios trata con su mente, con el espíritu, con el conocimiento, con la doctrina que le da para que usted tenga una sabiduría y comience a vivir de una manera distinta a los religiosos, a la ignorancia, a las tinieblas, al infierno, porque infierno viene de inferior. El conocimiento de Dios es superior, es espiritual y es lo que usted está escuchando ahora. Por eso le decía, no es problema si mucha gente por curiosidad entra a escuchar esta palabra y a los 5 minutos cambia, lo apaga o lo que sea, pero dice ahí que sale del reposo de Dios. A la gente muchas veces le gusta hacer para querer ganar, para querer tener, para decir yo puedo, yo soy. No, nosotros aquí entendemos que lo que somos es por lo que Dios ha puesto en nuestra mente. Entonces, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de la mente. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que darle cuenta? A Dios. Ahora, ¿qué cuenta nosotros le vamos a dar? Le vamos a dar cuenta de la obediencia. ¿Por qué? Porque nosotros entramos en una obediencia y en base a esa obediencia nosotros recibimos beneficio. O sea, les decía que en la historia todos los hombres que nosotros vemos en la historia que Dios estaba con ellos, de hecho dice allá en la historia que Josué oyó de Dios: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues te encargo que lleves esta gente a la tierra que yo te diré. No temas, porque yo el Señor estaré contigo todos los días de tu vida. Dios iba a estar con él.
¿Tenía confianza Josué? Si Dios se lo dijo. Entonces, ahora nosotros somos un pueblo diferente, como dice Joel. Somos un pueblo como no ha habido nunca sobre la faz de la tierra. Porque pensamos diferente, porque no juzgamos a la gente, ni nos interesa. No nos juzgamos ni a nosotros mismos. Entonces entendemos qué hacemos aquí y quién está al cuidado de nosotros, que es Dios el Padre. Que era lo que pasaba con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tenía una certeza al 100% que Dios estaba con él. Porque cuando él muere dice, ¿por qué me has desamparado? Él siente que Dios ya no estaba con él en ese momento. Pero él había terminado su labor. Lo que tenía que hacer el cuerpo de Jesús de Nazaret. Llegar a la cruz. Ya lo demás era trabajo de Dios, resucitarlo. Y eso lo podemos ver en otras enseñanzas más adelante. Vamos a concluir entonces yendo a Isaías. En Isaías vamos a leer en el capítulo 1, versos del 10 al 20. Y vamos a ver aquí cosas bien interesantes, porque en la historia lo que estamos viendo son ejemplos. Isaías era un profeta, fue un profeta de Dios. Y él hizo y dijo cosas que iban a servir para la edificación de su pueblo cuando el Dios vivo diera su palabra espiritual. Entonces aquí vemos las dos partes. Lo que Dios quiere con el hombre, lo que Dios quiere con sus hijos, lo que Dios quiere con sus escogidos. Vamos a leerlo despacio, claro. Y dice así, del 10 al 20. Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Lo voy a leer como está escrito. Jehová se le llamaba en aquel tiempo. Después se le llamaba el Señor. Después el Dios vivo. O sea, son diversos nombres, diferentes nombres que Dios ha tenido en lo que está escrito. Para nosotros es igual. ¿Por qué? Porque nosotros vemos claramente por medio del Espíritu que es un solo Dios. El nombre que le den, Yahvé, Jehová, Nisi, le ponían un montón de nombres, pero es el mismo Dios todopoderoso. Entonces dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. No dice la ley de Moisés ni la ley de Jesús de la gracia. Dice la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, porque todas estas eran prácticas de la ley, para purificar su mente, sus pecados, decían ellos. Entonces dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Esas son las prácticas religiosas, son esas imitaciones mal hechas de una procesión. Adelante mira usted que va alguien tirando el incienso y bueno, todas estas cuestiones son símbolos, sinónimos.
Entonces dice, fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, dice que la oración él no la va a oír. Pero es cuando se manifieste Dios. Porque Dios no se había manifestado. ¿Recuerda usted que Jesús de Nazaret decía, voy pues a la casa de mi Padre? Ahora es que estamos en la casa del Padre. Ahora es que Dios nos está educando, que Dios nos está enseñando. Ahora es que Dios hizo presencia en su pueblo y tenemos la oportunidad de escuchar su palabra. Entonces dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Todo esto no tenía entendimiento, porque la gente no conocía el bien. El bien es la palabra del Espíritu, la educación de Dios el Padre, el lugar donde Dios se reúne con sus hijos, donde Dios está en la reunión de los dioses. Entonces sigue diciendo, dejad de hacer lo malo. Verso 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Oiga bien esto, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿De qué forma se pueden blanquear los pecados que aquí simbólicamente escribe Isaías? En la mente, con una doctrina, con un conocimiento, de otra forma no. Entonces dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Verso 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Este es el juicio de Dios. Este es el gran juicio. Simple y sencillo. Entra uno a oír la palabra de Dios y lo que escucha es a un juez diciéndole que usted es inocente, que usted no es culpable, que si usted tenía pecados, cosas en la mente que lo separaban de Dios, eso ya no existe. ¿Por qué? Porque el tiempo cambió. Porque usted es hijo de Dios, no importa cómo se porte. Claro, la educación del Padre le va haciendo ver la forma correcta de conducirse en la vida. Esperamos que esta sea una predicación edificante para sus vidas, como lo han sido todas las que han salido de este ministerio. Así pues nos despedimos y nos declaramos como hijos escogidos, como herederos, como dioses y como Dios nos tiene, bendecidos con toda bendición.